Hablaremos en el transcurso del programa de esta noche de una de las noticias de la jornada, los detalles que se van conociendo de ese acto de proclamación del próximo jueves, un acto de proclamación de Felipe VI en el que sorprendentemente no va a estar Juan Carlos I. Ya les digo que solamente es uno de los detalles llamativos que tienen que ver con esa ceremonia de proclamación del jueves próximo, pero antes, en esta parte del programa, queríamos hablar de otro de los grandes titulares de la jornada y de cosas que tienen que ver con algo de lo que hablamos con nuestro anterior invitado, Francisco Pizarro. Julio Ransés, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Menuda habéis liado. Sí, precisamente ayer presentamos muchas medidas para solucionar muchos problemas. Pues el titular gordo, que enseguida vamos a detallar, tiene que ver con esa propuesta que ayer realizabais de una forma expresa y que tiene que ver con la oportunidad que vosotros creéis que se abre para que se legalice la marihuana y la prostitución. Hay que decir que esto tiene que ver con una nueva forma de realizar la contabilidad nacional, forzada por la Unión Europea, pero muy básicamente, antes de que lo desarrollamos, ¿por qué proponéis esto tan llamativo los inspectores de Hacienda? Bueno, vamos a ver, lo hemos propuesto con ocasión de 238 medidas, porque hemos llegado a un momento en que basta ya con el fraude fiscal y hemos analizado pues, todos los aspectos. Y un aspecto que nos ha llamado la atención pues, por el volumen de dinero negro que maneja es la prostitución y las actividades ilícitas. De hecho, hemos encontrado pues, un informe evacuado por el Senado, en la cual lo cuantificaba en 18.000 millones de euros al año. ¿La prostitución Solo la prostitución. Con lo cual, esos 18.000 millones de euros, si los multiplicamos pues, por un tipo pues, de 30%, que viene siendo aproximadamente lo que es la presión fiscal en España, pues nos conducen a 6.000 millones. Que si bien es cierto que muchos de ellos ya son declarados, porque muchas de estas actividades se blanquean, una gran parte, y eso lo sabemos por la experiencia nuestra como inspectores, y mucho más de la mitad, por supuesto, no se está declarando. Con lo cual, ya tenemos un foco con 3.000 millones que el contribuyente deja de percibir. Lo curioso además es que esto pase a formar parte de la contabilidad nacional, porque con carácter inmediato, creo que en octubre el INE lo va a incorporar, pero no se va a percibir ningún dinero por eso. ¿Es una forma como de hacernos trampas al solitario un poco? Bueno, no, porque son cuestiones distintas. Una cosa es el INE, que es el encargado de hacer las estadísticas, de decir cuán ricos somos los españoles, y otra cosa es la agencia tributaria que cobra el dinero. Pero bueno, que claro, está ahí en la calle. El PIB de momento va a subir 4,5 puntos y eso tiene repercusiones en más cosas, el porcentaje de PIB, ¿no? Bueno, sí, realmente nos sitúa como país, afecta a la prima de riesgo, a la credibilidad como nación. Claro. Es importante que crezca el PIB. Ni más ni menos, con la que está cayendo últimamente. Correcto. Enseguida vamos a entrar en más detalles de este aspecto y de otros que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está pasando en el mundo del fútbol, coincidiendo precisamente con la apertura de ese Mundial. Nos acompañan también Pablo Arangüena, muy buenas noches. Muy buenas. Don Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado de la mesa, Rubén Pérez, muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña esta noche también, por segunda vez, Daniel Ordaz. Muy buenas noches. Buenas noches. Abogado y escritor, columnista ocasional también en las páginas de La Voz de Galicia. Tendremos ocasión de recordar algunas de las reflexiones atinadísimas que ha hecho Daniel en las últimas semanas en relación con el terremoto que produjeron las elecciones europeas, pero que también tiene el libro nuevo, que es España se merece una reconstitución. Hablaremos también en el transcurso del programa de lo que opina sobre lo que está sucediendo, este momento particular que está afectando a España. Pero les decía, queríamos empezar por esa propuesta de los inspectores de Hacienda, por ese cambio impuesto por la Unión Europea. Efectivamente, los grandes titulares han tenido que ver con la marihuana, con las drogas blandas y con la prostitución, pero hay un paquete mucho más complejo de medidas que pretenden acabar con ese famoso fraude fiscal que sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla, sobre todo en estos momentos de crisis económica. Así que nos va a ayudar en este recorrido, como siempre, Uxía Rodríguez. Adelante. Fernanda, pues como decías, la economía española crecerá de golpe hasta un 4,5%. La riqueza nacional medida por el PIB podría aumentar en 45.000 millones de euros en un abrir y cerrar de ojos. No se debe a una milagrosa recuperación económica, sino al cambio de base de la contabilidad nacional que tiene que hacer el Instituto Nacional de Estadística, obligado por la Unión Europea. Aumentar la riqueza nacional ayudarán la prostitución, el tráfico de drogas o el contrabando. Y es que los cambios incluyen pasar a contabilizar la economía ilegal. El INE, eso sí, no ha querido publicar el efecto concreto de esa partida como sí han hecho otros países. Portugal, por ejemplo, lo ha detallado hoy mismo. Contabilizar esas actividades ilegales supondrá unos 700 millones de euros, un 0,4% de su PIB. Reino Unido estima que lo ampliará en 12.300 millones. Establecer cualquier criterio económico es inviable. Es inviable. Al INE le interesan este tipo de datos pues para maquillar un poco
el PIB español con el objetivo de reducir los ratios de endeudamiento. O sea, es que no existe para nosotros otra razón, porque hasta ahora nos han estado marginando. Precisamente ayer los inspectores de Hacienda sorprendían a propios extraños con una batería de propuestas para luchar contra el fraude fiscal que incluyen abrir un debate sobre la legalización de la prostitución y las drogas blandas, sectores que actualmente no generan ingresos fiscales. Se calcula que solo la prostitución mueve unos 18.000 millones de euros anuales, así que en caso de tributar, el Estado podría recaudar hasta 6.000 millones. Sería una forma, dicen, de compensar a la sociedad por sus efectos negativos. Me parece bien. Si todos somos Hacienda, que paguen todos, ¿no? Yo cualquier tipo de legalización de drogas no estoy absolutamente en contra. No estoy de acuerdo. La prostitución, hombre, está ahí de toda la vida. Yo creo que si se legalizara de alguna manera, estaría la gente que se dedica ahí un poquito más protegida. La droga no, me parece muy mal, porque se daría vía libre a todos legal. Ahora la prostitución es un trabajo que hacen, pues que paguen también por la ganancia. Lo de la prostitución estoy totalmente en contra y me parece que no debería. Aunque bueno, si les llega la factura a los usuarios, pues me parece fenomenal que les llegue la factura a casa. Sin duda, el gran titular de la propuesta de los inspectores de Hacienda se lo llevó la parte que atañe a prostitución y drogas, pero su documento enviado ya a Cristóbal Montoro va mucho más allá. 300 páginas con más de 200 medidas y una premisa de partida. El sistema tributario no es capaz de recaudar lo necesario para sostener el nivel de gasto público. En ese marco, otra de sus sorprendentes propuestas tiene que ver con el delito fiscal. Recomiendan elevar el umbral de los 120.000 euros actuales a los 600.000. A cambio, eso sí, de aumentar la pena de que los delitos graves impliquen el ingreso en prisión automático. Dibujan también un país sin billetes de 200 y 500 euros. Abogan también por ampliar más restricciones de los pagos en efectivo y por impulsar los electrónicos que sí dejan rastro. Para atajar el fraude en el hogar, proponen ciertas deducciones en los gastos domésticos, que el sueldo del personal o servicios como el de fontanería sean desgravables. Otras propuestas pasan por permitir el pago a confidentes, las actuaciones de incógnito e incluso publicar un censo de morosos en los pagos a Hacienda. Apuestan porque los altos cargos del Estado no puedan ocupar sus puestos si están siendo juzgados por delitos económicos y por prohibir la financiación pública de los partidos. Además, creen que el Estado debe recuperar la gestión de impuestos autonómicos como el de sucesiones. Son, Fernanda, solo algunas de las múltiples medidas presentadas ayer por los inspectores de Hacienda y que, por cierto, no han sentado muy bien a sus colegas, los técnicos del Ministerio. Pues muchísimas gracias, Susi. Enseguida volvemos contigo para hablar un poco de fútbol, pero Julio Ransés, como decíamos, un paquete muy ambicioso de medidas, y la pregunta a estas alturas de la crisis es si falta presupuesto para combatir el fraude fiscal o voluntad política. Bueno, vamos a ver, presupuesto no es que falte, porque es que un funcionario de Hacienda se paga a sí mismo. Si somos más trabajando contra el fraude, vamos a recaudar más, con lo cual pues no es ningún problema gastarse 5 pesetas pues, para ingresar 100. Con lo cual, problema presupuestario no puede haber. Tal vez lo que haya es una determinación para atajar el fraude fiscal, indudablemente. Y no existe esa determinación, deduzco de tus palabras. Bueno, vamos a ver, este gobierno sí que nos ha dicho de que sí que tienen esa determinación. Entonces, la primera reivindicación que hemos hecho es de que tenemos que tener más personal, porque en otros países similares al nuestro, que tienen menos fraude fiscal, como Francia, como Inglaterra o Alemania, tienen muchísimo más personal dedicado a la agencia tributaria. Bueno, pues la respuesta ha sido con que se va a aumentar la oferta de empleo pública pues en 20, 30 funcionarios inspectores de Hacienda, en unos cuantos técnicos, una cifra insuficiente, pero es cierto de que se están alterando las ofertas públicas de empleo a la baja de los últimos años. Entonces, ¿que esto llega? No, no nos llega. Pero bueno, empezamos ya a limar, digamos, la diferencia que tenemos con Europa. Bueno, hablábamos de un paquete de medidas muy ambiciosos, destacábamos, como ha hecho todo el mundo, por llamativa esa propuesta que tiene que ver con la prostitución y con las drogas blandas. Bajo tu punto de vista,
¿Cuál es la propuesta más ambiciosa de todas las que habéis puesto encima de la mesa? Bueno, vamos a ver, tal vez la propuesta más ambiciosa, que puede ser uno de los principios que queremos asentar, es cambiar la conciencia colectiva del país. Entonces, tenemos una playa de medidas dedicadas a concienciar al país, ¿no? ¿Hacer algo parecido a lo que pasó con el tráfico, por ejemplo? Por ejemplo, lo que pasa que, bueno, ya la encardino en algo muchísimo más amplio, porque verdaderamente al ciudadano le estamos pidiendo muchísimos esfuerzos en estos momentos de crisis. Entonces, tenemos que coger, primero, avisar al ciudadano de los efectos del fraude, porque el fraude no solamente daña a Hacienda y nos permite no financiar los servicios públicos, sino que, por otra parte, nos perjudica también a los demás. Pues, por ejemplo, el señor que tapuja su declaración de la renta posiblemente pues, obtenga pues, un mejor colegio para sus hijos que otro que no hace trampas en la declaración de la renta, que eso está ahí en la calle. O un señor que a lo mejor cobra su parte de nómina en negro, pues bueno, luego descubre con pena que si lo despiden le van a pagar una prestación de desempleo muy inferior, porque va a ser sobre la base legal, o una pensión muy inferior. Entonces, que el fraude tiene sus espinas también y nos daña a todos. Consecuencias, ¿no?, que incluso te pueden dañar a ti como defraudador directamente, digamos, ¿no? Sin duda. Aparte ya, por lo que no paga el contribuyente, digamos, defraudador, lo paga el contribuyente honrado además, porque al final tienen que salir los números. Entonces lo que queremos es concienciar ante nada y le queremos pedir a los políticos ejemplaridad. Por eso vienen esas medidas que hemos visto ahora mismo, medidas para los políticos, para que den ejemplo. Ahí hablamos de ejemplaridad. Uno de los asuntos que quería tocar, que le preguntaba también, porque reconozco que me produce una perplejidad permanente, le preguntaba también a Francisco Pizarro, y que tiene que ver con esos indicios bastante evidentes, al parecer, de que la sede nacional del partido que gobierna España, la reforma, se pudo pagar en dinero negro. A vosotros, los inspectores, cuando veis estas noticias, ¿qué se os corre por el cuerpo? Bueno, nosotros estamos esperando a que un juez lo afirme, porque de momento pues es palabrería y no nos gusta especular. Igual bueno, que no nos gusta hay algo que más se que especule, palabrería, ¿no? ya no. Ruth ya ha dicho que hay indicios bastante contundentes al respecto. Hay otros contundentes. Desde luego, a nosotros nos produce primero estupor y luego indignación, porque precisamente pues cualquier político, y ya no vamos a ejemplificar en estos, de cualquier partido, pues debe ser ante todo honrado. Eso es lo que nos ha llevado a decir que una persona que está siendo enjuiciada, y para ser enjuiciado en derecho penal tienes que haber sido primero imputado y luego haber tenido un acto de procesamiento contra ti, es decir, ya tuvo que haber una instrucción y una decisión de un juez, con lo cual ya hay indicios. Pues lo que hemos pedido es que esas personas ni puedan ser altos cargos ni desempeñar cargos de responsabilidad en partidos políticos, porque es muy importante regenerar la vida política, porque son los que deciden el gasto y son los que le tienen que pedir al ciudadano el esfuerzo de pagar más y los que le tienen que decir al ciudadano que tiene que soportar la acción intrusiva de Hacienda. Por eso nos preocupa mucho. Una perplejidad que tiene que ver con el partido que gobierna España, otra perplejidad que yo quiero compartir contigo y que tiene que ver con las empresas del IBEX, que lejos de reducir su presencia en los paraísos fiscales, los han disparado. ¿Cómo procesamos esto, Ramsés? Sí, esto es una doble moral, indudablemente, y al final pues, es un hecho que demuestra lo que decía Marx, que el capital es un extraño apátrida, es decir, se utiliza y tiene unas normas que no tienen nada que ver ni con la ética ni con la lealtad con los países. Eso no puede ser, porque pueden decirnos que estas multinacionales que tienen que acudirse allí pues, para competir con otras, pero que el fin no justifica nunca los medios, con lo cual pues, eso tenemos que erradicarlo también. Porque puede haber la sensación, o por lo menos alguien puede tener la tentación, de que nos creamos que el fraude fiscal está fundamentalmente localizado en el ñapas que nos viene a arreglar el cuarto de baño. Ya. Pero las cifras lo que dicen es que el gran fraude corresponde a las grandes compañías. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de fraude fiscal hablamos siempre de cuatro cosas. Hablamos por una parte de la defraudación que realiza un señor cuando hace trampas en la declaración de la renta. Hablamos también de la economía sumergida, lo que hablábamos pues, bueno, de estas actividades ilícitas o no ilícitas. Un taller de textil clandestino es economía sumergida. Hablamos también de una cosa que se llama elusión fiscal, que quiere decir hacer esas trampas legales, que es lo que realizan las multinacionales, que no es propiamente fraude, sino que es ingeniería fiscal, para... pero bueno, llegando a perfilarse por del otro lado de la norma, por eso lo regularizamos, que es muy difícil de descubrir. Y la cuarta parte es simplemente el ciudadano que no paga, es decir, nosotros le liquidamos, sacamos un acta o una liquidación y no la ingresa, que todos los años se dejan de cobrar sobre 14.000 millones de euros, que es mucho, de deudas liquidadas por la agencia tributaria y que no se cobran. Entonces, son cuatro conceptos. Los cuatro son terriblemente preocupantes y los cuatro hay que perseguir. Las multinacionales, pues posiblemente tengan una cuota muy importante. Digo posiblemente porque los estudios que hay al respecto, pues no son concluyentes, no son serios, ¿no? Le puedo
puedo decir que de las liquidaciones que hace la agencia tributaria, pues aproximadamente un 26% proceden de grandes empresas, entendiendo por gran empresa aquellas que están adscritas a la Declaración Central de Grandes Contribuyentes, 26. ¿Hay algún país del mundo que para los inspectores sea un referente, que funcione estupendamente bien en política fiscal? Bueno, digamos que si acudimos a las cifras oficiales, pues Inglaterra es de los países de Europa donde hay menos economía sumergida. Para nosotros sería un referente, ¿no? Bueno, quería compartir un poco la opinión con el resto de los miembros de la mesa, empezando por Daniel, porque Daniel reside en Suiza, que es un país particular desde el punto de vista fiscal y que recibe a veces acusaciones en relación con esos paraísos fiscales. No sé qué te parece lo que has escuchado, la propuesta de los inspectores de Hacienda y la particular relación que tenemos los españoles con esto de pagar tributos. A ver, las propuestas, sobre todo el tema de la legalización de las drogas blandas y de la regularización de la prostitución, me parecen ambas fantásticas. Me parece que tenía que haber sido alguien del Ministerio de Salud el que lo propone, tendría que haber sido alguien encargado de igualdad de género, tendría que haber sido incluso alguien del Ministerio de Agricultura que pueda proponer esto, y me parece un disparate que sean los de Hacienda lo que lo proponen. O sea, la propuesta es fantástica, pero no la ha tramitado quien debería. A mí me parece que es importante lo de legalizar la prostitución para que no haya trato de blancas, para que sean trabajadores como cualquier otro, que tributen, por supuesto. El efecto que ahora a todos interesa es que paguen dinero, pero eso para mí es un efecto secundario. Yo creo que hay otras causas por las que se debería de legalizar. Este tipo de legalizaciones. Y lo mismo pasa con las drogas blandas. A mí me parece razonable que se distinga entre drogas blandas y drogas duras, y precisamente para que los chicos, a los que siempre les dicen las drogas son malas, las drogas son malas, las drogas son malas, y luego todos en alguna discoteca ven como algún amigo se fuma un porro y no se muere, y entonces rápidamente dicen, bueno, pues si esa no es tan mala, las otras tampoco son malas. O sea, esto es una cosa que tiene que venir de sanidad, o incluso los ingresos que se puede generar a través luego de agricultura, plantando eso legalmente. Por eso me parece muy buena la idea, pero no tendría que estar el foco precisamente en los ingresos que se puede generar con ello. Por el tema de Suiza, Suiza tiene un sistema fiscal competitivo dentro de la propia Confederación Helvética, es decir, cada cantón cobra los impuestos y es libre de subirlos o bajarlos comparados con otros cantones. Competitivo dentro de la Confederación Helvética y dentro del mundo también. Y dentro del mundo, claro, hay cantones que pueden ser muy interesantes para una empresa española o alemana, y hay otros cantones que no lo son en absoluto. Aquí muchas veces se confunde, y yo de ninguna manera quisiera defender a Suiza en esto, se confunde el tema de la evasión fiscal, lo que tú decías de las empresas que hacen esta ingeniería, que al fin y al cabo es legal en la mayoría de los casos, tanto desde el punto de vista de aquí como del de allí, con lo del tema que había antes de del secreto bancario para extranjeros, que simplemente la gente, pues los casos que hemos conocido aquí en España, llevaba el dinero para allí y no lo declaraba aquí. Esos son dos cosas totalmente distintas, y yo estoy totalmente en contra del secreto bancario para los extranjeros. Claro, Daniel apunta una cosa que sí que es verdad, Julio, que es que no son ilegales los paraísos fiscales, ¿o sí? ¿Dónde está el límite? Bueno, vamos a ver, los paraísos fiscales, desde luego, en la medida que solo afecten a ellos mismos, no son ilegales, por supuesto que no. Por eso pensamos que la solución para los paraísos fiscales es una solución transnacional, porque es la única manera. Y lo que podemos hacer nosotros es penar a esas operaciones que vienen de paraísos fiscales. De hecho, otra de las medidas que hemos hecho es no dar personalidad jurídica a las empresas que están domiciliadas en un paraíso fiscal, porque no sabemos quién está detrás. Entonces, para operar en España, pues se tiene que operar con un IF español, un IF europeo, o un IF de un país que no sea un paraíso fiscal. Entonces, sí que son lícitos. Lo que no es lícito es esa oscuridad que no nos da información. ¿Qué es lo que pasa con Suiza? El problema de Suiza realmente es el secreto bancario, es de que recibe el dinero procedente de actividades lícitas e ilícitas, es un dinero que se escapa del control y no da ningún tipo de información a nadie que se lo pida, a ningún Estado. Hay muy pocas excepciones, casi la del tema del Tesoro del PP, y 4 o 5 casos más en que ha dado información, a saber por qué. Porque si no, las comisiones rogatorias que se forman siempre se fijan
en cualquier problema para no coger y dar la información. Y luego con otras cosas que ha dicho Daniel, estoy totalmente de acuerdo con él. Es que los inspectores de Hacienda no hemos solicitado legalizar la prostitución ni tampoco las drogas blandas. Lo que hemos pedido es abrir un debate, porque en nuestro documento lo único que hacemos es analizar y escrutar dónde son las áreas de fraude. Y hemos dicho, en la economía sumergida hay un área de fraude. ¿Qué pasa? Que no se puede regularizar porque está penalizado. Por lo tanto, señores, que abra el debate la sociedad pues para coger y llegar a la conclusión que tenga que abrirse, ¿no? Y yo comparto totalmente contigo. A ver, por este lado, Roberto. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, quiero decir que el papel que cumple la Agencia Tributaria y la Inspección Fiscal es absolutamente esencial, porque posiblemente hay que aumentar la conciencia fiscal de los ciudadanos, pero yo tengo la firme convicción de que a los ciudadanos no les gusta pagar impuestos en ningún sitio y pagan impuestos por miedo, básicamente por miedo. Los países donde hay una gran tributación tiene que ver básicamente porque las sanciones son muy fuertes y porque hay una inspección fiscal muy eficaz que coge a los defraudadores. Y ya está. No es un problema de que la gente tenga más conciencia fiscal, en términos Igual generales. Los accidentes empezaron a bajar cuando se empezaron a crujir a multas. Cuando empezaron a crujir a multas. En el caso de los accidentes ha habido otros temas que han influido, ha mejorado el parque de vehículos, el sistema de comunicaciones, las carreteras, entonces eso ha hecho disminuir y probablemente en el caso de los accidentes también la conciencia de los ciudadanos de que no se puede conducir borracho, pero yo creo que en el caso fiscal es distinto. El pagar impuestos es muy desagradable, supone entregar una parte de lo que ganas y por tanto detraerla de tu nivel de vida y es muy desagradable. Y el ejemplo de los países demuestra que básicamente la conciencia fiscal se logra a través de medidas de carácter coercitivo, ¿no? Por tanto, primera cuestión, breve. Yo estoy de acuerdo con el trabajo que hacen, que me parece que es muy importante el trabajo que hacen los inspectores. En el documento creo que hay cosas razonables, cosas menos razonables y cosas absolutamente irrazonables. Entre las razonables, bueno, pues yo creo que hay que intentar que el mundo negro de la prostitución aflore, en términos económicos. La prostitución no es estrictamente ilegal en España, el ejercicio de la prostitución no es ilegal, lo que es ilegal es el aprovechamiento ilícito de la prostitución. Bueno, yo creo que ese es un sector que está en gran medida oscuro, es decir, que está en oscuridad y hay que sacarlo a la luz por razones fiscales y por razones básicamente no fiscales, que son acabar con la explotación de las mujeres, que es absolutamente intolerable, ¿no? Es un problema muy grave. En el caso de las drogas yo creo que este es un debate más complejo, que hay que plantearlo en grandes espacios transnacionales. No puede un país hoy en día legalizar el consumo de drogas, solamente un país, porque esto produciría efectos indeseables con toda seguridad y a nivel muy concreto. ¿Es razonable que no se puedan presentar a las elecciones ni ejercer cargos públicos las personas que están imputadas? Bueno, puede ser que a la mayor parte de la gente le guste, pero esto viola de una manera flagrante el principio de la presunción de inocencia. Y esto me imagino que tú eres un jurista, como la mayor parte de los inspectores de Hacienda. Bueno, pues esto no se puede hacer legalmente, ¿no? No se puede esto violar flagrantemente el principio de presunción de inocencia. Mientras alguien no está condenado, se le presume la inocencia y por tanto no se le pueden establecer medidas. Ha habido algún ejemplo, ¿no?, en relación con esto, que el Tribunal Constitucional ha declarado las medidas inconstitucionales, ¿no? Y finalmente, por poner otra medida, financiación pública de los partidos. Yo creo que la financiación pública de los partidos es absolutamente necesaria para mantener en funcionamiento del sistema democrático y además creo que si no hubiera financiación pública se dispararía la financiación oculta. Hay estudios que demuestran que la financiación privada es aditiva, es decir, que no sustituye a la pública, pero en los países en donde se ha suprimido radicalmente la financiación pública, hay países, por ejemplo, en Italia, donde se celebró un referéndum y se acordó suprimirla por referéndum, bueno, pues el sistema no funciona mejor, ¿no? Los partidos tienen que tener dinero, realizan una función pública muy importante. Yo sé que hoy no es muy popular decir esto en España, pero realizan una función pública fundamental. No hay manera de que la democracia funcione sin partidos. La gente que cree que la democracia puede funcionar sin partidos está equivocada. Los partidos son la clave esencial, la clave de arco del funcionamiento del sistema democrático. La cuestión es que tengan demasiado poder, que sean corruptos. Esto es otra historia, pero los partidos son esenciales y los partidos necesitan dinero para poder funcionar. Y por tanto, la financiación pública yo creo que es un error. Yo creo que debería revisar esa medida. Julio, debería revisarlo. Bueno, vamos a ver. Empezamos por orden. Yo sí que creo que la conciencia fiscal
tiene importancia y sí que determina. Es decir, como decía el catecismo aquel del Padre Astete, se puede amar a Dios pues, por temor a las penas del infierno o por amor a Dios sobre todas las cosas. Y entonces yo pienso que el ciudadano sí que estima y sí que está contento haciendo bien las cosas. Y eso lo vemos en la oficina, que está más satisfecho. Bueno, si hay dudas, pues pago un poquito más y quedo más tranquilo. Sí, eso es algo algo que ocurre así. Significa que ahorras la posibilidad de que tener una inspección fiscal. Y te ahorras la posibilidad, pero por otra parte nos gusta hacer bien las cosas. Está hasta en el catecismo de la Iglesia Católica, paga los impuestos y a la gente le gusta hacer bien las cosas. Entonces, hombre, cuando le va al bolsillo, pues a lo mejor ya juegan dos valores, pues sí, yo quiero hacer bien las cosas, pero me voy a gastar aquí mucho dinero. Siempre va al bolsillo pagar impuestos. Hay algo que está ahí que dice, bueno, pues a la hora de hacer una trampa, pues me voy a reprimir. Y entonces ahí está la conciencia fiscal, que hace a veces que la aguja se decante de un lado por otro, por eso sí que es positivo. Luego, en cuanto a las drogas, hablamos simplemente de drogas blandas, de proponer el debate de las drogas blandas, ¿no? Porque pensamos en el escenario que puede quedar después de que esto fuera legalizado. ¿Quién va a asumir ese sector? Probablemente las tabaqueras, que están fabricando pues, tabaco ahora mismo, pues es cambiar la picadura de dentro del pitillo y ponerle pues, marihuana o opio. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a sustituir unos distribuidores que ahora mismo son bandas mafiosas de narcotraficantes por empresas ejemplares en cuanto a su tributación, que son las empresas tabaqueras. No está claro que eso ocurra. O sea, la experiencia comparada demuestra que no está claro que eso ocurra. Diré para que nadie se equivoque que yo no estoy en contra de legalizar el consumo de drogas blandas. No, el consumo está legalizado. Vale, de legalizar el consumo, de legalizar el negocio de las drogas blandas. No estoy en contra por principio, pero no hay evidencia empírica de que los lugares en donde se ha legalizado se haya erradicado el tráfico. No hay ninguna evidencia empírica. Las empresas tabaqueras están detrás de la legalización sigue habiendo de cosas, un negocio y en algunos estados está legalizado. Sigue habiendo, en los estados donde está legalizado, sigue habiendo un negocio impresionante con las drogas, impresionante. No, con las blandas y con las duras, estamos hablando de las blandas. Con todas. Bueno, es un debate, otro día vamos a convocar un debate sobre este asunto de la legalización, que por cierto sí que es un camino que parece que están, un camino que sí que parece que están emprendiendo algunos países, el último Uruguay, que como todos sabemos acaba de legalizar también. Sí, correcto. Y luego para finalizar con el tema este de los políticos, los partidos políticos son esenciales, estamos de acuerdo, pero no entendemos por qué los tiene que pagar el contribuyente. Y nos parece que la financiación privada es una financiación más que suficiente y que sea transparente. Nos parece que es algo muy importante, porque en Estados Unidos, que hay una financiación transparente, pues todo el mundo Pero hay sabe, financiación pública. Sí, hay financiación pública parcialmente también, claro. Pero lo más importante es la financiación privada. Y la financiación privada es pública y todo el mundo sabe pues, que el lobby de no sé qué pues, está dando esta cantidad pues, a Obama o a la oposición para influir en las políticas. Porque al final aquí hay las dos financiaciones de tapadillo, digamos. Bueno, aquí la financiación más importante es la financiación pública en España. Es a lo mejor se afloraran las cifras de financiación privada, a lo mejor nos llevamos y a lo mejor la financiación privada tiene una parte pública importante, porque estamos viendo ahora mismo cómo está funcionando la financiación privada. La financiación pública es el 90% de la financiación en España. Actualmente, correcto. Bueno, pero la financiación privada es muy opaca, fíjate que, es opaca, ¿no? Sí, claro, la financiación privada hay una parte que es opaca y otra parte que no es opaca. La financiación privada que no es opaca es muy pequeña. Esto es muy poco relevante en el caso de España. Además, la financiación pública es muy amplia, digo. Es muy amplia. Pero fíjate, tú aludes, esto, y muy breve para no monopolizar el debate, tú aludes es verdad que en los lugares en donde hay, como en Estados Unidos, financiación privada y además muy amplia, se sabe quién financia, pero la financiación pública tiene varias misiones. Una de las misiones es garantizar un cierto principio de igualdad, porque si no, esto solo los financiadores financiarían algunos partidos. O sea, los lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, esto se suprimió en una época en que prácticamente se suprimió, el Tribunal Supremo prácticamente suprimió la financiación pública y se volvió a la financiación pública. Lo que pasa es que, Roberto, también ahí se puede decir que la financiación pública es para los partidos que ya están consolidados. Sí. Los inicios de los partidos tampoco reciben financiación pública. Sí reciben, sí. En estas elecciones... Podemos, ¿qué financiación pública tenía? La tenía posteriori, en estas elecciones... No, pero es verdad. Es verdad, pero en estas elecciones europeas, el que ha sacado 5 diputados y 1.250.000 votos va a sacar el mismo dinero que el que ha sacado 17 diputados y 5 millones de votos. El mismo. Pero a priori Podemos no tenía ese dinero. Lo que quiero decir es que una persona, un partido político, y hoy se dispone de otros medios, pero un partido político que quiere partir de cero la carrera electoral, es verdad, en los años 80 lo tenía muy difícil. La financiación pública tiende a consolidar el sistema existente. Tiende diríamos, a cosificar, si se pudiera decir de esa manera pedante, el sistema existente. Esto es verdad. Déjame que ampliemos un poco argumentos. Ya sé que me faltáis Pablo, Tuco y Rubén por intervenir, pero como este asunto es muy complejo y tiene muchas aristas, queríamos completarlo también con algo que tiene que ver con una actividad deportiva
¿Qué les voy a decir? El fútbol. Por varios motivos, uno que tiene que ver con las famosas primas que van a ganar los jugadores de la selección española cuando ganen el Mundial, pero también con asuntos turbios que tienen que ver con los famosos fichajes, con ese escandalazo que tiene que ver con el Barça. Nos va a ayudar otra vez Uxía Rodríguez. Adelante. Fernanda, pues pocos eventos mueven tanto dinero como un mundial de fútbol. Hoy ha arrancado el de Brasil y aunque la selección española aún no se ha estrenado, son muchos los que ya piensan en el premio final. Y es que en caso de ganar, cada jugador, como sabemos, cobrará una prima de nada menos que 720.000 euros. En total, 16,5 millones. La cifra, para muchos escandalosa, supone el doble de lo que cobrarían selecciones como Francia o Alemania. Al menos esta vez, las arcas españolas se llevarán un pellizco. Las primas por ganar la Eurocopa de 2008 tributaron en Austria. Tras vencer en el Mundial de 2010, los futbolistas españoles querían pagar sus impuestos en Sudáfrica, sede del Mundial, aunque finalmente no lo consiguieron y tuvieron que pasar por nuestro fisco. Esta vez España y Brasil tienen un convenio de doble tributación. La hacienda brasileña se quedará con un 25% de las primas, el resto tributará en España. Un ejemplo, si nuestra selección gana el Mundial, Iker Casillas cobrará 720.000 euros, de ellos 180.000 se quedarán en Brasil. Pero él está empadronado en Madrid y por tanto cuando el dinero llegue... Teníamos un problema con ese vídeo, en breves se lo mostraremos, pero seguimos hablando de la relación entre fútbol y Hacienda porque siempre ha sido tensa. Según las últimas cifras del Consejo Superior de Deportes, los clubes de primera y segunda división deben al fisco español algo más de 720 millones de euros, una deuda que al ritmo actual y según los técnicos de Hacienda tardarían 24 años en saldar, pero el fisco no es la única entidad pública que sufre los impagos del fútbol. Los clubes adeudan casi 7 millones de euros a la Seguridad Social, y es que el endeudamiento es casi una forma de vida en el deporte rey. Según un reciente informe sobre la situación financiera de la Liga Española, el conjunto de sus equipos debe nada más y nada menos que 3.218 millones de euros, una cifra sonrojante que sin embargo es la más baja de los últimos años. Los clubes más endeudados del país son curiosamente los que encabezaron la última liga: Atlético, Real Madrid y Barcelona. Pero tras años de quejas por la impunidad que el fútbol parecía tener en temas fiscales, el balompié ha pasado a estar en el punto de mira de Hacienda. En febrero nos sorprendía la imputación de un club entero por un delito fiscal. El Fútbol Club Barcelona era imputado por el juez Ruz junto a su expresidente Sandro Rosell. El motivo, haber defraudado a Hacienda con el fichaje de Neymar. Un fichaje que fue encareciéndose de los 57 millones reconocidos en la presentación del jugador a los más de 86 confirmados en enero. El Barça asumió que algo no estaba bien hecho y presentó una declaración complementaria que le supuso pagar 13,5 millones de euros. Pero para la agencia tributaria y el juez no ha sido suficiente. Consideran que el club cometió un delito fiscal y que debe responder por ello. Pero no solo los clubes, los escándalos relacionados con presuntos fraudes a Hacienda salpican a estrellas que hasta ahora también parecían intocables. Por ejemplo, el también azulgrana Leo Messi. El jugador y su padre fueron imputados por un supuesto fraude fiscal. Ahora, después de pagar más de 35 millones para ponerse al día con Hacienda, el astro argentino se ha visto envuelto en una nueva investigación por la presunta desviación de dinero negro de sus partidos amistosos a un paraíso fiscal. Messi no ha sido el único. Casillas, David Villa o Xabi Alonso también han sido investigados por la agencia tributaria. Ya fuera del fútbol, sorprendía hace nada el caso de la soprano Montserrat Caballé, imputada por defraudar presuntamente $500,000 de euros a través de una sociedad en Andorra. Pues poco juego limpio, Fernanda. Bueno, Julio, está empezando a cambiar algo en el mundo del fútbol, para empezar por las buenas noticias, luego vamos a por las malas. ¿Está empezando a cambiar algo? Bueno, vamos a ver, lleva un tiempo cambiando, porque de hecho cada vez deben menos los clubes de fútbol y eso es muestra de que la agencia tributaria cada vez es más rigurosa a la hora de conceder aplazamientos. Con lo cual, pues sí que podemos decir que cada vez se hacen mejor las cosas por parte de la agencia tributaria, porque cada vez es más rigurosa, ¿no?
¿Los patriotas dejan de serlo cuando hay que pagar impuestos? Estamos hablando de personas que representan a España, que se les llena la boca cuando ganan y cuando se erigen como representantes de esa españolidad. ¿Qué sucede cuando después tienen que pagar? Estamos hablando de gente multimillonaria en muchos casos que no van a tener ningún problema, ni ellos ni sus descendientes. ¿Por qué estas estrategias para eludir el pago de tributos? Sí, vamos a ver, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de la conciencia fiscal, ¿no? Porque esas personas serían igualmente inmensamente ricas pagando o sin pagar, ¿no? Claro. Lo que sí que ocurre es que, bueno, si el rico lo es por algo, lo es porque guarda y sabe multiplicarlo. Y yo creo que muchas veces hay grandes profesionales de coger y de administrar bien el dinero que les ponen dentro de encima de la mesa pues documentos o estructuras para tributar menos. Y simplemente les dicen, ¿tú quieres pagar más o quieres pagar menos? La respuesta es obvia, pues yo quiero pagar menos. Pero estos señores leerán los periódicos, estarán en el mundo, quiero decir, o sea, simplemente firman lo que les pone su asesor delante. Bueno, o sea, tiene una responsabilidad también las decisiones que toman, ¿no? Tenemos ejemplos que han estado en prensa de algún tenista que cuando lo han puesto delante pues, claro, dicho el no, esquema claro. ha dicho pues no, Claro. y lo vamos a desmontar Claro, todo este esquema y vamos a tributar bien. Claro. Es decir, que muchas veces luego se hacen las cosas bien. Claro. Y hay que decir que hay muchos y buenos ejemplos que no se pueden comentar por el deber de sigilo, pero hay muchos ejemplos en ese sentido. También los hay pertinaces que siguen haciendo malas cosas porque las hace todo el mundo, ¿no? Hay muchos Neymar, muchos casos Neymar en el mundo del fútbol. ¿Ha habido muchos casos Neymar en el mundo del fútbol? Vamos a ver, el caso Neymar es muy llamativo por los grandes importes, pero en pequeños importes claro que ha habido muchos casos Neymar y seguirá habiendo muchos casos Neymar, porque es que la diferencia es evidente. Si una persona coge y hace una transacción y tiene que hacerla dentro de España, en España tenemos unos tipos del impuesto sobre la renta del 52, 56%, paga un 52 o un 56%. En cambio, si hacemos una operación y realmente lo que está haciendo el Barça es pagando a una entidad no residente que no sabemos quién es, esa entidad no residente tributa el 25%, con lo cual nos estamos ahorrando el 50% de los ingresos. Hay un fuerte atractivo para eso, y eso se hace con 75, con 100 millones de euros, pero también se hace con 20 millones de euros. Casos como el de Neymar, y ya no lo personalizan, casos como el de Neymar, ¿cómo deberían acabar para que funcionara ese ejemplo que tú reclamas en casos como este? ¿Cómo debería concluir todo este procedimiento que, como sabemos, está en la Audiencia Nacional investigado por el juez Ruz? Bueno, el caso de Neymar ya va a acabar bien porque ya se ha pagado. La Fiscalía le ha solicitado 9 millones. Claro, cuando alguien se anticipa a pagar es que tiene claro que había hecho mal las cosas. Eso es un buen ejemplo de lo que proponemos los inspectores de Hacienda con el delito fiscal. Ahora mismo pues, hay un atenuante cualificado que es la persona que repara el daño, es decir, que paga lo que tiene que pagar, se le puede imponer la pena con una rebaja hasta 2 grados, con una rebaja hasta el 75%. Con lo cual con eso se consigue eludir la cárcel porque la pena queda reducida a menos de 2 años y se queda simplemente en una multa que en este caso ya se ha pagado, con lo cual cuando recaiga condena pues simplemente va a ser el reproche jurídico de que condenan a un señor, pero el dinero ya está abonado. Y la publicidad supongo que viene bien también en estos casos, que nos hayamos enterado todos como consecuencia del procedimiento judicial de lo que estaba pasando en el Barça, que entre otras cosas le costó la presidencia a Rosell, ¿no? Sin duda, efectivamente, es ejemplarizante. La multa puede ser, me parece recordar, no sé si está modificado porque la legislación fiscal cambia con mucha frecuencia, del tanto al sextuplo. ¿Cuánto es el delito fiscal? El delito fiscal es el tanto al sextuplo y la ley general tributaria ¿Cuánto pagó Neymar? ¿Pagó la deuda o pagó esto un recargo sobre la deuda? Neymar pagó 11 millones. Que no pagó Neymar, pagó el Barça, porque lo que estaba imputando son retenciones. ¿Pagó lo que había dejado de pagar o pagó una multa del tanto al sextuplo? Vamos a ver, hay una posibilidad de coger y de aplicar este atenuante siempre y cuando se declare la totalidad de la deuda defraudada. En el momento actual, la Fiscalía lo que estaba reclamando era un importe de 9 millones de euros, porque con los documentos y las pruebas que hay actualmente solo hay 9 millones de euros. Sin embargo, el Barça ingresó 11 millones, por si acaso. A tener lo que resulte, porque en Alemania, que hay una norma similar, pues el presidente del Bayern de Múnich pagó lo que le pedían y luego resulta que al terminar la instrucción salió una cantidad superior y se decretó auto de prisión, que fue una noticia de hace unos meses. Bueno, o sea, que esto se veían en Chirona, vamos. Efectivamente, con lo cual ha sido positivo en la medida que ha pagado lo que tenía que pagar. Pero la propuesta de los inspectores de Hacienda es, bueno, vale, vamos a apreciarte un atenuante por haber pagado, pero usted ingresa en prisión igual. No a lo mejor pues 2 años, pero sí ingresa usted 6 meses o la cantidad o el tiempo que estime. ¿Hay mucha gente en prisión penal. en estos momentos por delitos fiscales? Grosso modo. Por delitos fiscales hay gente en prisión, pero no únicamente por delitos fiscales, sino porque tiene otros delitos.
Suele ser ya puestos, ya lo hacemos. ¿Solo por delito fiscal? ¿Solo por delitos fiscal? Por delito fiscal no tengo constancia de que haya nadie que haya ingresado a la cárcel solamente por delito fiscal. Independientemente de la cantidad de la que estemos hablando. Independientemente de la cantidad que estemos hablando. Es que es imposible, es que lo que estaba diciendo Julio es imposible a día de hoy que ingresen en prisión porque este fenomenal gobierno que tenemos a finales del 2012 introdujo el párrafo sexto en el artículo 305 que lo que hace es eso, es decir, le rebaja la pena de tal forma que no ingresa en prisión al que paga dentro de determinados plazos, ¿no? Eso en la práctica supone pues prácticamente eliminar la pena de prisión del delito fiscal. Por eso no va a haber nadie, hasta que se modifique ese artículo, que ingrese en prisión por delito fiscal, lo cual genera un estímulo extraordinario y hablábamos antes de conciencia fiscal, ¿no? Esa es la conciencia fiscal que se promueve en este país. Pablo, antes de que se modificara la ley tampoco había nadie por delito fiscal, o sea que el problema no es la ley. Bien, pero con eso seguro que no entra nadie. Había el juego de los atenuantes genéricos del Código Penal que conducían a un resultado muy equivalente. Digamos que lo que ha hecho el Código Penal ha sido clarificarlo. La reforma no es una reforma para avanzar ni para torcer, sino para clarificar. ¿Me gustaría mucho la conciencia fiscal si Neymar hubiera ido a la prisión 2 años y se le hubiera cargado su carrera futbolística? Neymar no tiene un delito, o Barcelona. No, tiene Messi. Sí, cierto. Esto, Messi. Sí. Bueno, pues Messi. Bueno. Hablando de conciencia fiscal. Si a Messi le arruinas la carrera deportiva y va a la cárcel, ¿no crees que eso aumentaría muchísimo la conciencia fiscal y todos se lo pensarían antes de esto defraudar? Bueno, no sé si es muchísimo, pero indudablemente contribuiría a aumentar la conciencia fiscal. Seguro por supuesto. Que sí. Cuando se consigue coger y detener un defraudador, y sobre todo un gran defraudador, eso genera un efecto, ¿no? En esas personas que cogen y que han visto las barbas de tu vecino pelar y pondrán las suyas a remojar. Hablando de conciencia fiscal, decía, yo creo que la gente paga impuestos en función un poco de lo que recibe de ellos, ¿no? Y está dispuesta a pagar más o menos impuestos en función de lo que se hace con esos impuestos, ¿no? No es lo mismo, supongo yo, la alegría con la que la gente paga impuestos en Dinamarca, que tiene una presión fiscal del 55% y un estado de bienestar potente, que funciona bien, y un nivel de corrupción, creo, significativamente inferior al que tenemos en este país, que lo que sucede en este país, que tenemos una presión fiscal, pues a lo mejor no llega al 40%, pero que a lo mejor pagamos impuestos con mucho menos entusiasmo que lo puedan pagar los daneses. ¿Por qué? Pues porque tenemos desde infantas que presuntamente hacen determinadas cosas hasta políticos que presuntamente reparten sobres. Recientemente se ha sabido pues, que el Tribunal de Cuentas, que es el organismo destinado a controlar la financiación de los partidos que hablábamos antes, pues también está teniendo sus problemas que pueden acabar en un tema penal o no, y por ejemplo a Botín le aparecen 2.000 millones de euros en Suiza, de donde es Daniel, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y se hace una amnistía fiscal pues que regulariza una serie de situaciones. En todo caso yo quería hablar también del fútbol. El fútbol es otra manifestación de todo este fenómeno, o sea, es un sector que es puntero en este país, de los pocos sectores punteros que tenemos competitivos, digamos, muy competitivos a nivel internacional, que está absolutamente trufado de corrupción, ¿no? De corrupción y de fraude fiscal, porque todo el mundo del fútbol está envuelto en todo este tema de trapicheo de comisiones, de evasiones fiscales, etcétera. Y todos participamos, digamos, entusiastamente, vamos a ver a La Roja ahora, yo no. el baile obsceno. Bueno, a mí me importa todos, un carajo digo la mayoría. No, pero sí, lo exigentes que somos con unos y lo poco exigentes que somos con otros. Y participamos en una especie de proceso de alienación colectiva, ¿no? En el que mayoritariamente vamos a participar. Pero yo le quería preguntar a Julio, básicamente por el tema de la voluntad política, ¿no? Que antes preguntaba muy acertadamente Fernanda. En este país tenemos aproximadamente, según distintas fuentes, pues entre 2,5 5 puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno en fraude fiscal. Sin embargo, tenemos significativamente menores medios que en nuestro entorno y mal distribuidos, además, lo hemos dicho antes. Las medidas están encima de la mesa, las proponéis los inspectores, los subinspectores, hay cientos de medidas y no se adopta ninguna. ¿Tú verdaderamente crees que hay algún tipo de voluntad en este país de combatirlo o hay voluntad expresa y específica de no combatir el fraude fiscal? Yo no lo creo, Pablo. Bueno, vamos a ver, yo no creo que haya voluntad de no combatir el fraude fiscal. Lo que sí que creo es que en las épocas de vacas gordas, hasta el 2007 aproximadamente, como los presupuestos llegaban para sufragar nuestro estado de bienestar, no había gran preocupación por el aspecto del fraude fiscal. Y el fraude fiscal es una actividad horrenda para el ciudadano porque supone drenar recursos de la ciudadanía. Entonces no hay gobierno que quiera coger y jugarse las próximas elecciones pues endureciendo el sistema tributario. Si se ha hecho ahora es porque es que no había otra forma de hacerlo porque el Estado se hubiera quebrado totalmente y no hubiéramos podido mantenerlo. Entonces ahora se están empezando a hacer cosas, pero a nuestro juicio insuficientes. Julio, hablaba de ese estado de alienación que provoca el fútbol y que lleva a mucha gente que es muy exigente, por ejemplo con los políticos, a consentir que en el mundo del fútbol pasen determinadas cosas. Por eso ha funcionado
funcionado en este asunto de los tributos y de Hacienda el fútbol, cómo ha funcionado? Por ese miedo multiplicado que en el caso del fútbol podían tener las autoridades, de que era un sector en el que si se metía la mano y se forzaba ahí un poquito, iban a saltar cosas que podía tener repercusiones en toda esa masa de millones de personas que siguen a los equipos de fútbol. ¿Era un sector intocable por las pasiones que desataba? Vamos a ver, intocable tampoco lo es realmente, ¿no? Porque la prueba la tenemos que se está empezando a descubrir cuestiones y que cada vez, pues bueno, se están firmando incluso protocolos que dicen que el club que no esté al corriente las cifras siguen siendo escandalosas, de la excepción que ha supuesto el mundo del fútbol. Es cierto. Pero y aparte en España, quiero decir que hay países en los que esto no sucede. En Alemania, por lo que tengo entendido, tienen las obligaciones tributarias más o menos cubiertas los clubes de fútbol. Bueno, en todas partes cuecen habas. Yo no creo que los futbolistas alemanes, que además que son los mismos que juegan en España, que aquí en España sean muy malos y sean muy buenos. Sí, pero bueno, eso es una idea importante, porque verdaderamente el fraude fiscal en el mundo del fútbol favorece a los clubes, que son los que pagan. Entonces, si Neymar cobra, pues paga menos impuestos, se los ahorra el Barça, porque los jugadores de fútbol vienen con contratos libres de impuestos. Por lo tanto, al final, el fraude en el mundo del fútbol pues perjudica a los clubes, y los clubes pues tienen detrás pues a muchísimos seguidores, ¿no? Que para ellos, pues para un ciudadano normal, pues el que el Madrid gane la Liga es como si ellos ganaran la Liga, o si gana la Champions, pues participan de esa, digamos, grandeza de Real Madrid, aunque luego pues se vayan a trabajar pues en un humilde puesto de trabajo, aunque luego estén parados, ¿no? Entonces eso genera una sensación de bienestar en el país. El fútbol es actualmente el opio del pueblo. Entonces, por tanto, pues sí que por parte de los gobernantes pues se dan cuenta de que perjudicar el mundo del fútbol, pues eso es algo que le puede quitar votos en el futuro. No obstante, en el mundo actual, pues yo creo que los gobernantes sí que están empezando a meterse. Al final el problema que vamos a tener es que se celebren elecciones, porque todo está condicionado por las elecciones. Claro, tú, Cerviño. Bueno, a mí parece ben que os altos funcionarios do Estado se preocupen do Estado. Como principio, parece moi ben. Para min, eso de Hacienda somos todos, que comentábamos antes, somos todos, pero para min Facenda é sagrada, ademais. A Facenda é sagrada e, polo tanto, eu creo que hai que ser, duros nesta cuestión. Esa é a miña posición persoal. Logo, hai un par de cuestións que quixera comentar, a marxen desta declaración, que me deixan un pouco perplexo. En primeiro lugar, é a cuestión, non entro no tema da marihuana, que é un tema complicado, pero que bueno, hai que estudiar moi de cerca, seguir moi de cerca a experiencia uruguaya, non? Pero o tema da prostitución, a mí pareceme que a prostitución, si se poidese, debía ser prohibida. É un ataque á dignidade das mulleres intolerable. A prostitución é unha cousa equivalente a, non falo de cuestións morais, non ten nada que ver coa moral, é unha cousa equivalente a escravitude, porque a maioría das mulleres prostituídas son emigrantes en moi mala situación. Vamos a avanzar, porque non vamos a falar de ilegalización de drogas ni de prostitución. Pero quero decir que, polo tanto, vamos, eu que creo que había que seguir o modelo sueco, de multar os usuarios. Eso me parece, porque se non se pode prohibir, porque na práctica o empírico di que non. E, por lo tanto, bueno, entrar nesta cuestión de cobrar impostos dunha, é como se cobras impostos aos donos das plantacións que teñen esclavos. A mí parece un asunto enormemente discutible desde o punto de vista ético. Ese é o meu discurso. A pregunta ao inspector, non entendo, e gustaría que se pode ser o explicase, seguro que hai razóns, que se aumente o límite do delito fiscal de 120.000 euros a 600.000 euros, entendín ben. Eso non o entendo. Eu creo que, incluso, ao mellor, intuitivamente, eu preferiría que se dismunise, pero vamos, pregunto, ¿Por qué? ¿Por qué esa propuesta? Vamos a ver, actualmente nadie va a la cárcel con los 120.000 euros. Lo acabamos de descubrir. Entonces, para nuestra perplejidad. Verdaderamente, ir a menos. No, déjame que te explique. Ir a la cárcel por 120.000 euros, verdaderamente a mí me parece muy riguroso, porque 120.000 euros es una cantidad, hombre, para el ciudadano normal, para mí es una cantidad muy importante, pero en los grandes números que vemos en la oficina, pues bueno, hay robos menores, que la gente va a la cárcel por robos mucho menores, Claro. Sí, pero la grado de peligrosidad del atracador es distinto. Pero tenemos ahí las cifras de los juzgados de lo penal. Los juzgados de lo penal ahora mismo están totalmente colapsados con los juicios penales que tienen. Entonces decimos, bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre. El Código Penal está para reprimir y para castigar las conductas más graves. Bueno, pues vamos a reprimir las conductas graves y vamos a mandarlos a la cárcel. Aquí el chocolate
tiene que ser, pues claro, las cuentas claras y chocolate espeso, perdón. Entonces, vamos a coger a hacer una cosa, que es que los que enjuiciemos y condenemos por delito fiscal, que esos entren en la cárcel. Y luego, vamos a subir un poco el umbral, porque actualmente... Un poco... No es mucho, porque lo que hemos dicho es, primero, que el delito sea siempre delito continuado, en el sentido de que hasta ahora se toman los delitos pues año a año. Un señor que defrauda 119.000 euros un año, 119.000 euros otro año, ese no va a la cárcel. Nosotros pedimos que se compute todo, que se computen los 4 años. Entonces, al final resulta que estamos hablando que van a aparecer los 600.000 euros a la mínima. Bastante parecido que va a ser. Bueno, vamos a ir acabando con este asunto, me falta todavía Rubén, pero por poner la última pincelada de las singularidades que rodean al mundo del fútbol, queríamos recordar el lugar en el que se encuentra una persona de la que hemos hablado mucho en el pasado, que pasó por un club de fútbol, en este caso el Deportivo de La Coruña, haciendo lo que hizo, dejándolo en el estado financiero en el que se quedó, un club que tuvo que ser rescatado por la Liga de Fútbol Profesional como consecuencia de las deudas que tenía acumuladas y que por el pago de los servicios prestados ha sido nombrado embajador de la Liga de Fútbol Profesional. Marina Carregato, cuéntanos. Es que es llamativo, Fernanda, cuanto menos el caso del expresidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, el que la Liga de Fútbol Profesional nombraba el pasado 8 de mayo embajador de la máxima institución del fútbol español, y lo hacía, según su propio comunicado, por ser todo un referente en la gestión deportiva. Sin embargo, su gestión a punto estuvo de acabar con el Deportivo, al que dejó con una deuda de 156 millones de euros. De hecho, la propia Liga, al igual que la AFE, tuvo que avalar en una decisión inédita el pago de las deudas reclamadas por los futbolistas para evitar así su descenso administrativo antes de entrar en la ley concursal. Lendoiro, derrotado en la Junta de Accionistas, que rechazó sus cuentas, acabó abandonando la carrera presidencial, pero encontró un sorprendente cobijo en la propia Liga. Se estrenó en Indonesia, Malasia y China, y ahora se encuentra en Brasil con motivo del Mundial, ejerciendo de embajador del fútbol español. Fernanda. Bueno, pues claro, lo pronosticaba aquí Tuco Cerviño. ¿Dónde va a estar? En el Mundial, efectivamente. Rubén, estamos hablando de que este señor fue nombrado por la Liga embajador como referente en la gestión del club de fútbol que había presidido. Esto parece como una pequeña tomadura de pelo, ¿no? Home, que falábamos antes, a cuestión do fútbol, a cuestión dos clubes de fútbol neste país, xa non é unha cuestión do fraude, senón, por exemplo, na débeda. Calqueira empresa deste país que acumule unha débeda de tal magnitude, sobre todo coa seguridade social, pues posiblemente tería serios problemas de viabilidade, non? A débeda dos clubes de fútbol é significativamente alta neste país e aparte é un doble rasero. Hai un dato que antes saía, 16 millóns de euros que van a cobrar no caso que a plantilla da selección española consiga o título. Eu isto o lanzo aos meus amigos, que por certo se os perdo ata dentro non sei canto dura o Mundial, e como non me van a ver en estes días, eu levo escoitando durante moitos meses, anos, a cuestión do que reciben os sindicatos. Orzamentos deste estado 14 millóns de euros contra 16 millóns de euros que van a recibir unha plantilla de 20 ou 30, non? É dicir, bueno, que nos paguen. Neste caso, hai subvencións públicas, hai quitas tamén aos clubes, que ao final a Liga de Fútbol Profesional acaba sendo beneficiada. Pero eu quería incidir nunha cuestión, aparte de, obviamente, volver o tema atrás, pero a cuestión da prostitución, a banalidade co que se tratou o tema por parte de algunhas persoas. Que vamos facer? Unha FP? Vamos a profesionalizar, que pasa? Que neste país, como 80% son mulleres estranxeiras, non son as fillas desas persoas que lle parecía moi ben que esa... máis do 80%. Pero eu creo que eso, no momento que se legaliza esa actividade, as mafias siguen existindo, as mafias siguen funcionando, porque eu creo que é moi difícil entrar nesa dinámica. Pero a cuestión, remato, a cuestión do fraude fiscal. Fai pouco, eso sí que é unha pregunta, pois falando con xente de Gesta, non? Que eu creo que o sindicato de técnicos de Facenda, eles falaban da posibilidade de que eles tiveran capacidade, máis capacidade, digamos, dentro do que é a investigación das empresas, que ao fin e ao cabo o fraude neste país é empresarial. O fraude familiar, o gran fraude deste país é o fraude empresarial. As miles de horas laborais neste país que non tributan en ningún lado. É posible, se o goberno non quere aumentar o corpo de inspectores, que sexan os técnicos os que tamén teñan esa función e se poda aumentar? Bueno, vamos a ver. Para acabar. Última pregunta. Los técnicos realizan una función excepcional y ya están trabajando, luchando contra el fraude. Nosotros trabajamos en equipo y en el equipo está formado pues, por 3 o 4 personas, un inspector, 3 o 4 técnicos.
y cada uno realiza una función, que generalmente es una función muy parecida. El inspector lo único que hace, el plus que añade, es que coordinen, con lo cual, en el hecho mismo de que cogieran y fueran inspectores, tendrían el mismo output, no habría ningún cambio, con lo cual esa medida me parece más una medida de corte corporativo que una medida real para luchar contra el fraude. Luego, por otra parte, con los 720.000 euros, a mí como ciudadano me escandaliza, ¿no?, que se les pague a esos señores por dar 4 patadas pues, en un mundial de fútbol durante 15-20 días, semejante cantidad de dinero. Cierto es que la mitad vuelve al Estado, por aquello del 56% en que están prácticamente, pues bueno, están los de Barcelona y el 52% que están en el resto. Pero yo creo que deberían dar reflexionar. ejemplo, claro, dar un ejemplo a la sociedad de que no puede ser, ¿no? Bueno, pues la otra cara del fútbol, de la que también queríamos hablar hoy y de esa propuesta que ayer partía de los inspectores de Hacienda como consecuencia de los cambios en la contabilidad nacional. Julio Ransés, de verdad, enhorabuena por las propuestas y muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, que siempre acudes a nuestra llamada. Gracias, Julio. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, nos quedamos el resto de los miembros de la mesa porque hay más cosas que tienen que ver con la actualidad y que no pasan por el fútbol milagrosamente, sino por ese cambio en la jefatura del Estado que se va a concretar en unos pocos días, un cambio bueno, cuyos detalles vamos a conocer enseguida. Ya les adelanto que muchos de ellos les va a sorprender. Enseguida volvemos.